Bueno, vamos a dar comienzo a la clase 5 de la unidad 5, que es una introducción a los tejidos y a la comunicación celular. Los grandes objetivos de esta clase son conocer los grandes tipos de tejidos que hay en los animales y en particular saber reconocer tejidos epiteliales y conjuntivos. Incorporar el concepto del medio extracelular interno presente en los organismos multicelulares y incorporar conceptos elementales de señalización entre células, incluyendo moléculas señal extracelular, receptor, transducción de señal. Bien, vamos a volver a niveles de organización, que fue algo que vimos al principio del curso. Tenemos nivel de organización molécula, complejos supramacromoleculares, más arriba organelos, más arriba células, más arriba tejidos, órganos, organismos pluricelulares y comunidades de organismos. En el curso hasta ahora hemos hablado de moléculas, de complejos de moléculas, de organelos y de células. Ahora nos vamos a asomar a tejidos y órganos y no vamos a llegar en el curso de ICB1 a niveles superiores de organización. Bien, entonces vamos a asomarnos a tejidos y órganos diciendo que por supuesto los dos son agrupaciones de células presentes en organismos hechos de muchas células, en organismos multicelulares. Tejido es un nivel más bajo, inmediatamente por encima de célula, y órgano es un nivel un poco más alto, por encima de tejido. De tal manera que un tejido comprende, por supuesto, varias células, y un órgano comprende varios tejidos. Vamos a tomar un ejemplo de un órgano, vamos a tomar el intestino. Acá está el intestino, pero acá hay un diagrama que representa como si fuera un corte transversal de una parte del intestino, ¿verdad? Acá estaría el agujero interno del intestino, lo que llamamos la luz o el lumen intestinal, y acá estaría propiamente los tejidos del órgano. Entonces, este órgano comprende un tejido que se llama epitelial, acá en naranja, un tejido que se llama conjuntivo, acá en verde claro, tejidos musculares en amarillo, otro tejido conectivo y otro tejido epitelial. Ahora después vamos a ver más en detalle esos tipos de tejidos, pero esto es nada más que para eh, traer a un caso concreto una idea general, que es que un órgano comprende varios tejidos que usualmente son de diferentes tipos. Además, si bien no está mostrado en este diagrama, el intestino contiene células que corresponden a otro tejido, a un tejido nervioso que llegan, digamos, las prolongaciones de esas células al órgano. A su vez, cada tejido está formado por muchas células, pero esas células usualmente tienen especializaciones, o sea, hay células en un tejido dado que son de diferentes tipos. Entonces veamos eso en otro ejemplo, que es la piel. La piel es un órgano que recubre nuestro cuerpo y la piel comprende lo que se llama la epidermis, que es la capa más externa, que es un tejido epitelial, y comprende la dermis, que es la capa más interna, que a su vez se forma de dos tipos diferentes de tejido conjuntivo, lo que se llama un tejido conjuntivo laxo, un tejido conjuntivo denso. No es nuestro objetivo acá estudiar en detalle la piel, sino que este es un ejemplo. Y con este ejemplo en particular queremos ilustrar que, por ejemplo, la epidermis comprende células llamadas queratinocitos, que son las más abundantes, células llamadas melanocitos, que son las que le dan el color a la piel, células llamadas macrófagos, que nos defienden de las infecciones, o sea, comprende diferentes tipos de células. Y también el tejido conjuntivo laxo de la dermis comprende células llamadas fibroblastos, que son las más características de todos los, o de casi todos los conjuntivos,
y comprende otras células, por ejemplo, linfocitos, mastocitos, macrófagos, que son células de defensa, células que se llaman endoteliales, que forman un tubito por donde corre la sangre, un capilar. Y bueno, y en el tejido conjuntivo denso también se pueden reconocer diferentes tipos celulares. Entonces, en un órgano hay varios tejidos de diferentes tipos. En cada tejido hay muchas células y usualmente esas células corresponden a células especializadas en hacer diferentes cosas, a diferentes tipos de células, por más que a veces hay un tipo de célula que es el dominante. Entonces, el mundo, digamos, de los tejidos es sumamente amplio, es una disciplina de por sí que es la histología. A su vez, no es lo mismo los tejidos que hay en los animales que en las plantas, son dos mundos diferentes. Nosotros nos vamos a asomar a la superficie, digamos, de lo que son los tejidos animales, diciendo que los tejidos animales groseramente se pueden clasificar en cuatro grandes tipos. En realidad hay montones de variantes de tejidos, pero si simplificamos esto al máximo, podemos reconocer cuatro grandes tipos de tejidos. Y el tener en la cabeza la idea de esos cuatro grandes tipos de tejidos resulta útil. Estos cuatro grandes tipos de tejidos animales son los tejidos epiteliales o epitelios, los tejidos conjuntivos o conectivos, es sinónimo, los tejidos musculares y los tejidos nerviosos. Sobre los tejidos epiteliales y conjuntivos vamos a hablar más en las diapositivas siguientes. Sobre los tejidos musculares y nerviosos vamos a decir lo mínimo. Los tejidos musculares eh, tienen muchos haces contráctiles de actina y miosina, algo que mencionamos la clase pasada, y están especializados en generar fuerzas de contracción, en generar, o sea, movimiento. Los tejidos nerviosos comprenden células tales como las neuronas y otras células menos famosas, y están especializados en enviar señales por un método muy rápido que comprende en forma central la transmisión por un mecanismo que es eléctrico, en el cual no vamos a entrar en ICD1, para aquellos que hagan ICD2, sí se da la transmisión nerviosa. De los tejidos nerviosos, es importante decir que así como hay eh, tejidos que son enteramente nerviosos, como sería el encéfalo, ¿verdad? Eh, lo que está dentro del cráneo. También las células nerviosas inervan, que se dice, otros tejidos, como por ejemplo acá, en este caso, el músculo, ¿verdad? Enviando señales a esos otros tejidos. Entonces, muchas veces las células nerviosas no se encuentran en tejidos nerviosos puros, sino que se encuentran inervando tejidos que no son nerviosos. Bueno, vamos a hablar de los epitelios o tejidos epiteliales. Es importante entender los epitelios para entender el funcionamiento de un organismo multicelular animal, como es el caso del ser humano. Los tejidos epiteliales, dicho de manera muy sencilla, son capas o láminas de células especializadas en recubrir y compartimentalizar, recubrir el cuerpo exteriormente, ya hablamos de la epidermis, recubrir cavidades internas del cuerpo o conductos internos del cuerpo. Y al mismo tiempo, al hacer eso, compartimentalizar, generar regiones internas del organismo multicelular con diferentes propiedades, con diferentes composiciones. Algo un poco similar a lo que dijimos que hacían las membranas internas en la célula eucariota, pero ahora a un nivel de organización mucho más alto, ¿verdad? A un nivel de organización donde esa compartimentalización ya no está dada por membranas, sino por conjuntos de células. Entonces, los tejidos epiteliales tienen, en los tejidos epiteliales las células tienen disposiciones
bidimensionales. Acá, por ejemplo, esto corresponde a una disposición bidimensional, solo que por las limitaciones de la representación en una pantalla, estamos viendo las células alineadas como si fuera en una dimensión. Pero hay que pensar que esto se continúa hacia atrás de la pantalla y hacia adelante de la pantalla. Es una lámina, una hoja, una superficie formada de células, que pueden ser células más alargadas, o más cúbicas, o más aplanadas. Y en algunos casos hay epitelios que se llaman pluriestratificados, no vamos a hacer énfasis en esa palabra, donde en vez de haber una única capa de células hay varias. Esto pasa en la epidermis, en la capa externa de la piel, por ejemplo, pero aunque haya varias capas de células, la disposición general es bidimensional. Por ejemplo, la epidermis de la piel. Acá tenemos al microscopio de luz con una tinción típica de la histología, de la ciencia de estudio de los tejidos, un epitelio, es el epitelio que recubre internamente lo que se llaman los túbulos renales, bueno, unos conductos que están en los riñones. Vean ustedes que esto es como un tubito formado por muchas células. Al agarrarlo en el corte, ¿verdad? Lo que vemos es como un círculo o una elipse o un óvalo, ¿verdad? Que parece formado por una línea de células, pero otra vez esto tienen que imaginarlo extendiéndose hacia adelante y hacia atrás de la pantalla. ¿Cómo se forman esos tubos, esas cavidades recubiertas o definidas por epitelio? Esto se forma durante el desarrollo de los organismos multicelulares, es decir, el proceso que va desde desde el cigoto, que es la célula que surge de la fecundación, en el caso nuestro de la combinación de un óvulo y un espermatozoide, proceso que va desde ahí hasta el organismo, bueno, en el caso nuestro, que nace, ¿verdad? El bebé que nace. Entonces, temprano en el desarrollo, hay láminas que inicialmente pueden ser chatas, digamos, de células epiteliales, que se doblan, que se pliegan, que se invaginan, que se dice. Esto otra vez tienen que imaginarlo en 3 dimensiones. Hasta que pueden, una parte de esa invaginación, de ese repliegue, puede separarse de la lámina madre de células epiteliales, generando, por ejemplo, un tubito que acá vemos en un corte transversal. Entonces, de esta situación se llega a esta situación y así durante el desarrollo se van generando los diferentes conductos y cavidades que son propios del organismo multicelular, ¿verdad? Después vamos a hablar más, pero para que no quede así tan en abstracto, digamos, por ejemplo, los conductos por los que se mueve la sangre, el intestino, la, el interior, recubrimiento interior de los pulmones, etc. Bien, siempre las células epiteliales tienen lo que se llama dos polos, tienen como dos puntas que son estructuralmente y funcionalmente diferentes. Eh, por ejemplo, tienen diferentes proteínas de este lado que de este lado. Eh, tienen diferente funcionalidad de un lado que de otro, porque no se va a precisar lo mismo funcionalmente de la parte de la célula que mira, por ejemplo, al lumen o a la luz de la cavidad que recubre el epitelio, que de la parte de la célula que orientada hacia el otro lado. Funcionalmente tienen que ser diferentes. Estos dos polos se llaman apical y basal. Estas son palabras que está bueno conocer, ¿verdad? Apical es el polo de la célula epitelial que orientado a la luz o el lumen de la cavidad que recubre el epitelio. Y si se trata de la superficie de la piel, apical es lo que está orientado hacia afuera del organismo, hacia el aire, y basal es lo opuesto. Acá tenemos de vuelta el túbulo renal, ¿verdad?
¿Y dónde está el polo apical y basal? Tenemos que poder ubicarnos. El polo apical está acá, mirando hacia la luz de ese túbulo, y el polo basal está del lado opuesto. En esta situación acá que vimos antes de generación de un conducto por invaginación en el desarrollo de una hoja de células epiteliales que inicialmente era plana, en la hoja epitelial madre, digamos, este era el polo apical y este el basal. Y en el conducto que se formó, este es el polo apical y este es el basal. Esto, lo apical, proviene de lo apical, lo basal proviene de lo basal. En el ejemplo del corte del intestino que vimos antes, apical es lo que está orientado a la luz del intestino, al lumen del intestino, es sinónimo, y basal es lo que está orientado hacia el espesor, digamos, del órgano intestino, o sea, hacia el polo opuesto. Entonces, todos los recubrimientos internos de todas las cavidades y conductos internos del cuerpo, así como la capa externa de la piel, son todos epitelios. Como algunos ejemplos, tenemos el túbulo colector de orina en el riñón, la pleura, que es el recubrimiento interno de la cavidad pleural, que es la cavidad donde se encuentran los pulmones, es una cavidad interna del cuerpo, su recubrimiento interno es un epitelio. Los capilares, por los que corre la sangre, están delimitados por células aplanadas que son de tipo epitelial, formando como tubitos, ¿verdad? Acá las células de ese epitelio de los capilares, que tiene un nombre específico que es endotelio, pero no vamos a requerir eso. Esas células sumamente aplanadas se aprecian acá, este es un núcleo, y el citoplasma de la célula apenas se aprecia, acá viene otro núcleo, acá hay otro núcleo, acá. Son como células aplanadas que forman un tubito. La glándula sudorípara, todas las células que forman este túbulo, todo, eh, ¿cómo se dice? Todo enrollado, que es el componente principal de la glándula sudorípara, son células epiteliales, acá halladas, estudiadas en un corte transversal. Entonces, todos los recubrimientos internos del sistema circulatorio, o sea, todos los recubrimientos internos de las arterias, las venas, las arteriolas, las vénulas y los capilares en sí, que son los tubitos más finos por los que corre la sangre, están hechos de células epiteliales. En el caso de los capilares, ellos consisten solo de células epiteliales, mientras que las arterias y las venas más grandes, después por afuera tienen otras células. Todo el recubrimiento interno del corazón, porque eso es parte del sistema circulatorio, se trata de un epitelio. Los recubrimientos internos del tracto digestivo, del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, todos son epitelios, ¿verdad? Si pienso en el tracto digestivo, bueno, desde la boca, la faringe, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso, el recto, todos los recubrimientos internos son epitelios. Lo mismo puedo decir del tracto respiratorio, del tracto genitourinario, pero además tienen organización epitelial las glándulas que están asociadas a esos tractos y que vierten sus secreciones a la luz de esos tractos. Por ejemplo, las glándulas salivales que vierten al comienzo del tracto digestivo, a la boca, ¿verdad? También tienen organización epitelial, etcétera, etcétera. Y también son epitelios los recubrimientos internos de la cavidad peritoneal, que es la cavidad donde están los órganos del abdomen, de la cavidad pleural, que es la cavidad donde están los pulmones, eso ya lo dijimos, y de la cavidad pericárdica, que es la cavidad donde se mueve el corazón. Bueno, hablamos que parte de la función de los epitelios es compartimentar o compartimentalizar el cuerpo de un organismo multicelular. Vamos a ejemplificar esto con el epitelio que recubre el interior del intestino, que está acá, es esta lámina de células epiteliales. Esta lámina de células epiteliales tiene una responsabilidad, digamos así, muy importante, que es
que lo que está en la luz del intestino, en definitiva los alimentos que están siendo digeridos, no se mezcle con el líquido que baña nuestras células, con el líquido propio de nuestro cuerpo que baña nuestras células. Acá está eso mostrado más en detalle de una manera esquemática. Acá está el contenido de la luz del intestino. Acá hay una, dos, tres células vecinas del epitelio intestinal. Y esto que está en celeste es un líquido extracelular, es medio extracelular, que baña todas las células del epitelio intestinal y se continúa con los líquidos que bañan todas las células del intestino. Y en definitiva, bueno, de maneras un poquito complicadas, se continúa con el líquido de la sangre, con el plasma, que a su vez, de maneras un poquito complicadas, no son tan directas, se relaciona con el líquido que baña todas las otras células de nuestros otros órganos. Todo eso es lo que llamamos el medio extracelular interno. Es el líquido que baña las células de nuestro cuerpo, a través del cual llega a esas células, llegan los nutrientes y el oxígeno y son retirados los desechos y el dióxido de carbono. Y ese líquido, ese medio extracelular interno, tiene una composición homeostática, tiene una composición fija o aproximadamente fija, que se mueve entre cotas, entre límites muy apretados, muy cercanos, eh, en términos de lo que es el pH, su pH, en términos de lo que es su concentración de glucosa, en términos de lo que es su concentración de los diferentes aminoácidos, su concentración de sodio más, potasio más, cloruro, bicarbonato, fosfato, etc. Eso está regulado por la homeostasis. Si la concentración, yo qué sé, de potasio en el medio interno varía por afuera de determinados rangos, estamos en problemas. Lo mismo la concentración de glucosa, lo mismo el pH, etcétera, etcétera. Además, ese medio extracelular interno en condiciones de salud es estéril, es decir, tiene que estar libre de microorganismos. Ahí no pueden crecer, yo que sé, bacterias, porque si ese es el caso, estamos enfermos, digamos. En cambio, lo que es el contenido de la luz intestinal es otra historia. Eso no está regulado homeostáticamente. La composición de ese contenido intestinal va a depender de lo que comimos y de cuánto hace que comimos. Y por supuesto, además, ese contenido intestinal no es estéril. Tanto no es estéril que está lleno de microorganismos. Vieron que hay en un ser humano más células bacterianas, considerando todas las que hay adentro del intestino y también sobre la superficie de la piel y en otros lugares, que células humanas. Estamos llenos de células bacterianas ahí y eso es normal, eso es parte de nuestro estado de salud, pero eso no se tiene que mezclar con lo que es el medio interno. Entonces, entre lo que es la luz intestinal y lo que es el medio interno, tiene que haber una barrera. Esa barrera la da el epitelio. Pero como el epitelio está formado por muchas células vecinas, se precisa una especialización que impida el pasaje de moléculas entre una célula y la célula vecina, que impida este pasaje acá. Y esa especialización son lo que se llaman las uniones estrechas o uniones estancas, que son conjuntos de proteínas de membrana plasmática de una célula que se pegan muy fuertemente a moléculas iguales que están en la célula vecina y hacen que las dos membranas plasmáticas ahí queden bien pegadas y que entre ellas dos no pase agua, no pasen solutos. No pasen solutos incluyendo iones, ¿no? Entonces, no todos los epitelios tienen uniones estrechas. Algunos tienen, otros no. Pero los epitelios que tienen uniones estrechas o estancas
aseguran composiciones diferentes entre lo que está del lado apical y lo que está del lado basal del epitelio. Ya que estamos, basal también a veces se dice basolateral, por esta razón que aparece acá, que es que la composición del líquido del lado basal es la misma, es el mismo líquido, se continúa con lo que es lateral, lo que está entre célula y célula. Y lo que es realmente diferente, separado justamente por las uniones estrechas, es lo apical. Esta función del epitelio intestinal, que tiene uniones estrechas o estancas, de separar dos compartimientos de tal manera que estos tengan composiciones totalmente diferentes, se puede ejemplificar en experimentos en los cuales se inyecta a una rata, o mejor dicho, debo decir, se le administra a una rata por dos vías diferentes una molécula que es fácil de detectar al microscopio electrónico de transmisión, porque tiene átomos, tiene núcleos pesados que al microscopio electrónico de transmisión se ven opacos. Si esa molécula se le administra por vía oral, o sea, se le da de tomar a la rata, esa molécula, que acá al microscopio electrónico de transmisión aparece opaca otra vez, aparece en el lumen intestinal. Acá, esto es lumen intestinal. Y estos son estos que se llaman las microvellosidades de las células intestinales. Pero no aparece en lo que es el medio interno. Esto acá, que es vasolateral, digamos, entre célula y célula, corresponde a este punto acá, ¿verdad? Ya es medio extracelular interno. Si la misma molécula se la administra a la rata por vía de inyección, o sea, se inyecta intramuscular o intravenoso u otras vías que van directo al medio interno, la molécula aparece del lado vasolateral de las células del epitelio intestinal y aparece en todo el medio interno, pero no aparece en el lumen intestinal, porque esos dos compartimientos están separados. Bien, dejamos por un momento los epitelios y vamos a los conjuntivos. De todos modos, cuando hablemos de los conjuntivos van a aparecer epitelios, porque vamos a ver en un momento que suelen estar juntos, digamos, estar vecinos. Bueno, pero tejidos conjuntivos son, por ejemplo, este que se muestra acá. Son tejidos caracterizados por la abundancia de matriz extracelular, de tal manera que las células individuales están metidas, conectadas, apoyadas sobre la matriz extracelular y usualmente no están unidas unas con las otras, contrariamente a lo que veíamos en los epitelios. Tengan uniones estrechas o no tengan uniones estrechas, las células epiteliales están unidas entre sí, porque hay otros tipos de uniones intercelulares, además de las uniones estrechas o estancas. En cambio, en los conjuntivos, lo que le da la unidad al tejido es la matriz extracelular. Y las células están metidas en la matriz extracelular un poco como pasas de uva o como fruta brillantada en un pan dulce, digamos, donde la masa del pan dulce sería la matriz extracelular. Ya hablamos algo de la matriz extracelular, pero repasemos. La matriz extracelular es un conjunto de fibras alargadas de proteína, de glicoproteínas, de polisacáridos, entrecruzadas y embebidas en agua, de tal manera que esto usualmente es como un gel acuoso, que permiten a las células, en particular en los conjuntivos, apoyarse sobre ella, caminar, hacer locomoción sobre ella, que organizan ese tejido. Es usual, esto vamos a verlo después de nuevo, pero es usual esta disposición epitelio, lámina basal, conjuntivo. La lámina basal, que acá aparece en amarillo, es una lámina, una capa bidimensional, una estructura bidimensional de matriz extracelular,
que característicamente se encuentra del lado basal de ciertos epitelios, eh, conectando, o si ustedes quieren, separando el polo basal del epitelio con el tejido conjuntivo que sigue. Bueno, simplemente para conectar cosas que dijimos separadamente, antes habíamos dado locomoción celular, habíamos dicho que la locomoción celular requiere un sustrato o requiere un piso, requiere algo sobre el cual las células se agarran y avanzan. Ese sustrato son las fibras de la matriz extracelular. ¿Ah? Y la locomoción celular es algo que en nuestro cuerpo pasa típicamente en los conjuntivos, porque en los epitelios, por ejemplo, las células, hablando en general, están fijas porque tienen esas uniones intercelulares. En cambio, en los conjuntivos las células están agarradas de la matriz extracelular, pero esos agarres no son permanentes. Las células pueden deformarse y caminar, ¿verdad? Y moverse a veces sobre la matriz extracelular. Bueno, esto ya lo dije, pero lo vamos a ejemplificar acá con una linda micrografía electrónica de barrido. Es común la disposición epitelio, lámina basal, tejido conjuntivo. Por ejemplo, esto es de córnea, que es el recubrimiento del ojo, parte del recubrimiento del ojo del pollo, y acá tenemos una capa de células epiteliales. Acá tenemos la lámina basal, se ve bien como una sábana, digamos, y por debajo tenemos el tejido conjuntivo, del cual se ven fibras de matriz extracelular y se adivinan más o menos entre esas fibras algunas células. La lámina basal ya dije antes lo que es. Bien, la matriz extracelular de los conjuntivos, yo les decía, está hecha de proteínas, de glicoproteínas bastante particulares y de algunos polisacáridos. Pero entre esas, y en general todas moléculas alargadas, que forman redes, ¿verdad? Pero entre esas moléculas, la más importante y la más general de los conjuntivos es lo que se llama el colágeno. Habíamos mencionado el colágeno cuando hablamos de proteínas de tipo fibroso, y acá aparece una proteína extracelular, ¿verdad? Característica de la matriz extracelular de los conjuntivos. Es una proteína extracelular, pero como cualquier proteína, el colágeno se sintetiza intracelularmente. Tiene que haber ribosomas, ¿verdad? Que agarren un ARN mensajero y lo decodifiquen y unan covalentemente aminoácido tras aminoácido para formar esa proteína. Eso no ocurre en el medio extracelular. Eso ocurre adentro de células. Y en particular, estas células muy características de los tejidos conjuntivos, que se llaman fibroblastos, son los grandes sintetizadores de colágeno. Acá se ve al microscopio electrónico de barrido, fibroblastos acá, y la red de colágeno. Cuando recién se sintetiza el colágeno está formado por subunidades separadas, pero esas subunidades rápidamente se ensamblan entre sí, se unen entre sí, formando como una especie de triple hélice. Esto es intracelular. Luego esto se mueve por la vía biosintética exocítica. Eso que se llama el procolágeno es exocitado, y en el medio extracelular, bueno, sufre una serie de modificaciones que dan lo que es propiamente el colágeno, y después ese colágeno, esa triple hélice de colágeno, se ensambla para dar lo que se llaman fibrillas de colágeno, que a su vez se ensamblan para dar las fibras de colágeno, que es lo que podemos ver acá al microscopio, ¿verdad? Que son mucho más largas y más anchas que las fibrillas, y por supuesto que cada triple hélice de colágeno, y por supuesto que cada subunidad individual. En diferentes tipos de tejidos conjuntivos o conectivos hay diferentes tipos de colágeno, pero además, muy importante, ese colágeno suele estar acompañado por otras moléculas o otros compuestos. Por ejemplo, en la matriz extracelular del hueso tenemos colágeno, un tipo de colágeno que se llama tipo 1, pero además ese colágeno tipo 1 está acompañado por una sal mineral, que es la hidroxiapatita.
de la que hablamos cuando dijimos en la unidad 2 que los iones en nuestro cuerpo no siempre están disueltos en agua, sino que a veces están como sólidos iónicos, ¿verdad? Iones positivos, iones negativos, asociados por enlaces iónicos. Y el ejemplo clásico sería la hidroxiapatita, que es el mineral del hueso. La presencia de esa hidroxiapatita hace que la matriz extracelular del hueso sea rígida, ¿verdad? El hueso no es pura matriz extracelular. El hueso contiene células que están embebidas en esa matriz extracelular rígida y que incluye células capaces de remodelar esa matriz extracelular rígida. Por eso cuando nos quebramos un hueso, eso puede repararse. Bueno, otro tipo de tejido conjuntivo, el cartílago. Hay diferentes cartílagos, pero en general los cartílagos son tejidos elásticos, no rígidos, como es el caso del hueso, son tejidos especializados en resistir presión. Por ejemplo, el cartílago de la rodilla, cada vez que saltamos y caemos, tiene que comprimirse, aguantar una tremenda fuerza y después volver a su volumen original. Para lograr estas funciones, los cartílagos están formados por otro tipo de colágeno, colágeno de tipo 2, acompañado por polisacáridos ácidos. A veces a veces están unidos a esqueletos peptídicos y a veces no, no importa, pero son moléculas muy grandes, muy hidrofílicas, que toman mucha agua y forman como un gel acuoso denso que tiene la capacidad de soportar una, un aumento de presión eh, contrayéndose, ocupando menos volumen y después volver a su volumen original. Otro ejemplo de conjuntivos, el humor vítreo, que es el gel que ocupa la mayor parte del interior del ojo, está formado por colágeno tipo 2 nuevamente, polisacáridos ácidos nuevamente, o sea, relacionado con lo que dijimos del cartílago, pero con un contenido enorme de agua, 98-99% de agua. Esto tiene propiedades de gel, pero ¿cómo les voy a decir? Menos consistente, menos denso que lo que sería un cartílago. Y hay otros diversos conjuntivos, ¿verdad? Con diferentes propiedades, con diferente contenido de agua. Es un mundo. Bueno, entonces, con esto cerramos lo que vamos a hablar de tejidos, 4 grandes tipos de tejidos animales. Hablamos de los epitelios, función de compartimentalización del cuerpo, polos apical y basal, posibilidad de existencia de uniones estrechas o estancas, separando absolutamente la composición de los espacios acuosos que quedan a un lado y al otro. Hablamos de los conjuntivos, funciones de relleno, de sostén, de eh, lugares en los cuales las células se pueden mover y se pueden conectar y pueden de alguna manera dialogar entre sí. Y variedades muy grandes de conjuntivos, en buena medida dependiendo del tipo de matriz extracelular que tengan, siendo la matriz extracelular, la abundancia de matriz extracelular, una característica absolutamente distintiva de los conjuntivos. Y hablamos, mencionamos muy al pasar, tejido muscular, especialización en generar fuerzas, tejido nervioso, especialización en transmitir señales y posibilidad de envío de prolongaciones de las neuronas a tejidos que no son nerviosos. Y ahora vamos a hablar de cómo las células en un organismo multicelular como nosotros dialogan, cómo se envían señales unas a otras, cómo se comunican. Dejando de lado lo que es la comunicación nerviosa, que se va a dar solo en ICB2, pero vamos a mencionar algunas cosas grandes sobre lo que es la comunicación de tipo química, digamos, entre las células. Química quiere decir por moléculas. Entonces, la idea más básica es que
una célula, la célula que va a emitir un mensaje, que va a dar un mensaje, secreta, o sea, libera al medio extracelular una molécula que de alguna manera lleva una información, lo que llamamos una molécula señal extracelular. O bien no secreta esa molécula, sino que simplemente la muestra en su membrana plasmática, la expone en su membrana plasmática. Están esas dos posibilidades. Señalización por moléculas secretadas, entonces se trata de moléculas con capacidad de difundir en el agua. Acá dice molécula soluble en agua, esto tiene una vueltita, digamos, porque hay moléculas señal extracelular que son lípidos, que estrictamente no son solubles en agua, pero que igualmente consiguen difundir porque se pegan a proteínas que sí son solubles en agua, que tienen, por ejemplo, bolsillos hidrofóbicos y ayudan a transportar esos lípidos, por ejemplo, en la sangre. ¿Tá? Entonces, molécula señal soluble en agua, bueno, quizá deberíamos decir molécula señal que ya sea sola o unida a otra molécula, puede ser soluble en agua y difundir. Y por otro lado tenemos a la célula que recibe la señal. Y la célula que recibe la señal necesariamente, para poder detectar esa señal, tiene que tener lo que se llama un receptor para señal. La palabra receptor la usamos previamente cuando hablábamos de endocitosis mediada por receptor y fagocitosis, que es otra forma de endocitosis mediada por receptores más especializada. Acá vuelve la palabra receptor con un significado similar, pero un poquito diferente. Similar en el sentido que se trata de una molécula, una proteína específicamente, con la capacidad de unirse a alguna otra molécula, en particular a otra molécula extracelular. En el caso del receptor endocítico, una vez que se unía, lo que hacía era facilitar la endocitosis de esa molécula. En el caso del receptor para señales, vamos a ver que lo que hace el receptor es alertar a la célula que tiene el receptor de la presencia de esa señal. A veces pasa que un receptor cumple funciones de receptor endocítico y de receptor que envía señales, que las dos cosas están superpuestas, pero no siempre. Bueno, entonces volviendo, teníamos señalización por moléculas que pueden difundir y tenemos abajo señalización por moléculas que están unidas a la membrana plasmática que envía la señal, que es la molécula roja que está acá. Una molécula unida a la membrana plasmática, obviamente tiene que estar expuesta del lado de afuera, puede ser una proteína, puede ser una glicoproteína, eventualmente podría ser un lípido o glicolípido. Y también en este caso, la otra célula, la célula que recibe la señal, obviamente tiene que tener un receptor. Y ese receptor tiene que tener un sitio de unión para la molécula señal capaz de, ¿verdad?, reconocerlo, capaz de unirse a él. En este segundo caso, ¿verdad?, cuando la molécula señal no puede difundir, sino que está pegada a la membrana plasmática, ya sea porque es transmembrana o porque está asociada de alguna manera a la membrana plasmática de la célula que emite la señal, para que la otra célula detecte la señal, obviamente las dos células se tienen que tocar, tienen que estar en el mismo lugar, tienen que tocarse, si no, la célula de la derecha, digamos, no se entera de la señal. Esto se llama señalización por contacto celular y es igualmente importante que la señalización por moléculas que difunden. Ahora, una cosa obvia, pero que está bien decirla. Una célula de nuestro cuerpo puede estar bañada en una molécula señal dada, esa molécula señal puede estar a alta concentración, y si la célula que tiene que detectar la señal no tiene, que tendría que detectar la señal, no tiene el receptor para esa molécula, no va a ver la señal, no se va a enterar de nada. Por decir algo, la insulina es una molécula señal extracelular. Puede haber mucha insulina,
Pero si una célula no tiene receptor para insulina, tanto le va a dar que haya insulina o que no haya. Bien, hasta ahora hemos hablado como si estos receptores para señales extracelulares estuvieran necesariamente en la superficie celular, estuvieran necesariamente en la membrana plasmática de la célula que recibe la señal, que es el caso acá. Eso es necesariamente así para la señalización por contacto y es necesariamente así para moléculas señal que no pueden entrar a la célula que va a recibir la señal. En particular, moléculas señal que son grandes, por ejemplo, proteínas. Y en general es así para moléculas señales que son hidrofílicas y que por ser hidrofílicas no difunden a través de membranas y entonces no pueden atravesar fácilmente la membrana plasmática. Ahora, también hay receptores para moléculas señal que están adentro de la célula que recibe la señal, usualmente en el citosol o en el núcleo, o en el citosol y cuando toman la molécula señal se trasladan al núcleo. Eso ocurre cuando la molécula señal puede difundir libremente a través de la membrana plasmática. Ocurre, por lo tanto, en el caso de moléculas señales que son pequeñas e hidrofóbicas. Entonces atraviesan la membrana plasmática y entonces el receptor que las detecta no tiene por qué estar expuesto en la superficie celular, no, en general es intracelular. Esto que aparece acá en gris representa una cosa que les mencioné hace un momento, que es que en el caso de las moléculas señales que son lipídicas, usualmente se precisa una proteína que transporte ese lípido en el medio acuoso, porque si no el lípido no se mueve en el medio acuoso, que no se disuelve. Que las moléculas señales que son hidrofílicas sean detectadas necesariamente por receptores que están en la superficie celular, o sea, en la membrana plasmática, es la regla general, pero no se cumple al 100%, porque hay algunas moléculas señal hidrofílicas pequeñas, no macromoléculas, sino pequeñas, que tienen transportadores de membrana en la membrana plasmática que las meten para dentro de la célula y en tal caso el receptor para esas moléculas puede ser intracelular. Bueno, estos son ejemplos de moléculas señal que son reconocidas por receptores ubicados en la membrana plasmática. Obviamente, cuando decimos un receptor ubicado en la membrana plasmática para una molécula que es extracelular, perdón, me fui, para una molécula que es extracelular, el sitio de unión para esa molécula señal tiene que estar hacia afuera, ¿verdad? Tiene que estar orientado al medio extracelular. Estos son ejemplos entonces de moléculas señales detectadas por receptores ubicados en la membrana plasmática. Por ejemplo, la acetilcolina, la adrenalina, que es más o menos famosa, un péptido que no es nada famoso que se llama metencefalina. ¿Por qué estas moléculas, bueno, y la insulina que ya mencioné, por qué estas moléculas señal son detectadas por receptores de membrana plasmática? Porque no difunden libremente a través de bicapas lipídicas. ¿Y por qué no difunden? Porque en general tienen puntos de ionización. Son fuertemente polares, pero lo que manda en general es que tengan ionización. Por ejemplo, en la acetilcolina hay un nitrógeno, que es un amonio cuaternario que se llama, con una carga positiva. En la adrenalina hay un nitrógeno amina que a pH neutro mayoritariamente se carga también con una carga positiva. En la metencefalina, bueno, ya es una molécula un poquito más grande, pero acá, si ustedes ven acá, este NH2 se va a ionizar positivamente, mayoritariamente y a pH neutro. Este grupo ácido carboxílico, mayoritariamente y a pH neutro, se va a ionizar negativamente. Entonces, es una molécula grandecita, con varios grupos polares, con más de un punto de ionización. Y después para la insulina tenemos acá la estructura secundaria, porque es una pequeña proteína, no aparece átomo por átomo, pero bueno, es una pequeña proteína, tiene un montón de grupos polares, pero además ya tiene un tamaño que es
imposible que difunda a través de membranas, que haga difusión simple. Entonces, para todas estas moléculas hay receptores específicos en la superficie de aquellas células que son capaces de detectar las señales que llevan a estas moléculas, que no son, por supuesto, todas las células del cuerpo. Y estos son ejemplos de moléculas señales que son detectadas por receptores intracelulares. Cortisol, estradiol, testosterona, vitamina D3. Son hormonas lipídicas, ¿tá? Y se consideran con una hidrofobicidad lo suficientemente grande como para hacer difusión simple a través de las membranas. A pesar de que, ¿verdad? Ustedes se darán cuenta que tienen zonas polares. Acá, esto es polar, esto es polar, esto es polar, esto es polar, etc. Pero bueno, son moléculas lo suficientemente hidrofóbicas y sin grupos ionizables como para tener una permeabilidad, para una capacidad de difusión a través de las bicapas lipídicas apreciable. Después está esta molécula, que es una molécula señal extracelular, que es responsable por la vasodilatación, por el aumento del calibre de los pequeños vasos sanguíneos, que es un átomo de oxígeno y un átomo de nitrógeno, se llama óxido nítrico, y bueno, es hidrofóbica y sumamente chiquita, no tiene ningún problema con pasar las membranas. Entonces, los receptores para estas moléculas están ubicados en el compartimento citosólico y en el caso de las hormonas lipídicas en general, en el compartimento citosólico y se mueven al núcleo. Bueno, vamos a bajar un poquito más a tierra qué es lo que hacen los receptores, porque hasta ahora dijimos, bueno, el receptor se une a la molécula señal. Pero otra vez aquella pregunta que nos hicimos cuando hablamos de función de proteínas, ¿se unen y entonces qué? ¿Qué pasa? El receptor tiene que ser capaz de decirle a la célula, eh, ojo, acá hay insulina, por ejemplo. Tenemos que cambiar el metabolismo porque hay bastante insulina. Tiene que transmitirle una información a la célula. Y para que eso ocurra, la unión de la molécula señal al receptor tiene que desencadenar otro cambio. Eso es lo que se llama la transducción de señal. Transducción, acá está la palabra, no es lo mismo que traducción. Traducción es la síntesis de proteínas biológicamente y transducción es una cosa diferente. Transducción es esto que se ve acá, es la conversión de una señal llevada por una molécula extracelular en información o en señal llevada por una molécula o a veces una concentración de un ion en el ambiente intracelular. Ese, ese pasaje de postas, digamos, de una molécula señal extracelular a una molécula señal intracelular, es lo que hace el receptor para señales y es lo que se llama transducción. Más en general, transducción es la conversión de una señal, de una información, de una base física a otra. Es decir, un micrófono hace transducción porque transduce una señal sonora a una señal eléctrica. Y un parlante hace lo opuesto, transduce una señal eléctrica a una señal sonora. En ciencias biológicas, ¿verdad? El receptor de insulina transduce la señal que trae la insulina a una señal intracelular que, bueno, no viene al caso explicar qué es porque es complicado. Pero sí viene al caso explicar que en general la transducción que hacen los receptores toma dos grandes formas. O se activa una función, una actividad enzimática del lado de adentro de la célula, o se abre o se cierra un canal iónico en la membrana plasmática. Entonces, cuando se
En unos casos se une la molécula señal al receptor y esto hace que en el propio receptor o en una proteína asociada al receptor se active una actividad enzimática o a veces se inactive. Y eso hace que cambien las concentraciones de determinadas moléculas adentro de la célula. Y ese cambio en esa concentración es la señal intracelular. Y el receptor transdujo una señal a la otra. La otra posibilidad es que el receptor sea un canal iónico que se abra o se cierre en respuesta a la señal extracelular y eso va a cambiar eh, concentraciones de iones, ¿verdad? Del lado de adentro de la célula y eso a su vez va a generar otros cambios. ¿Cómo es que ocurre esto? ¿Cómo es que la unión de la molécula señal extracelular al receptor genera cambios en una actividad enzimática o apertura o cierre de un canal iónico? Bueno, típicamente la unión de la molécula señal extracelular genera un cambio conformacional en el receptor y ese cambio conformacional se transmite hacia la parte del receptor que está dentro de la célula. Estamos hablando ahora de receptores de membrana plasmática, ¿no? Y ese cambio conformacional entonces puede dar lugar a que una actividad enzimática se active o se inactive, o puede constituir la apertura o cierre de un canal iónico. También pasa que el receptor está formado por más de una subunidad presente en la membrana plasmática, y que por ejemplo, esas unidades están separadas y al unirse a la molécula señal extracelular se juntan y al juntarse ocurre alguno de estos cambios de los que les hablé antes. Para los que hagan ICB2, esto se va a dar en mayor profundidad. Acá estamos dando, la verdad, un pantallazo general. Pero aún en la idea de un pantallazo general, para tratar de bajar un poquito a tierra esto, vamos a dar un ejemplo de transducción de señal que les va a parecer complicado, pero en realidad es como el más simple, eh, que, el ejemplo más simple, eh, por lo menos en eucariotas, de cómo una molécula señal extracelular llega a generar un cambio en la célula a nivel de la transcripción, a nivel de los ARN que se sintetizan. Entonces, esto se llama la vía de Hackstadt o Jackstadt. El receptor, en este caso, consiste de dos subunidades que están en verde, que en ausencia de la molécula señal extracelular están separadas en la membrana plasmática. Cuando aparece la molécula señal extracelular, esta molécula señal extracelular se une simultáneamente a las dos subunidades, entonces induce que las dos subunidades se acerquen. Por supuesto, esto es posible porque las proteínas en principio pueden moverse en la membrana, ¿verdad? En las dos dimensiones de la membrana, ¿verdad? Entonces, las dos subunidades del receptor, que son subunidades transmembrana, no lo dije, se acercan, ¿verdad? Y cuando se acercan, a su vez acercan a estas proteínas JAK, que son proteínas citosólicas que están asociadas, que están unidas por interacciones no covalentes, las que hemos visto tantas, a la parte citosólica del receptor. Y estas proteínas JAK son quinasas, son proteínas capaces de catalizar fosforilaciones usando fosfato del ATP. Y cuando dos moléculas de JAK asociadas cada una a una subunidad del receptor se acercan lo suficiente, resulta que se fosforilan una a la otra. Usan ATP para agregarle un fosfato, ¿verdad? Que es esta P amarilla, a la otra subunidad. Se fosforilan cruzadas. Y cuando se fosforilan, mejor dicho, cuando resultan fosforiladas, pasan a ser más activas como quinasa y adquieren la capacidad de fosforilar además a una región citosólica del propio receptor. Ven que ahora el receptor aparece con P amarilla. Y ahora ocurre otro cambio, que es que estas proteínas STAT,
en azul, que andaban difundiendo libres en el citosol, al encontrar el receptor fosforilado, se unen al receptor porque tienen sitios de unión para esta zona del receptor fosforilada, no cuando no está fosforilada. Entonces ahora las TAT también se asocian a la parte citosólica del receptor. Y resulta que las TAT también son sustratos de las JAK. La JAK fosforilada, que es activa como quinasa, no solo fosforila el receptor, sino que cuando al receptor se le unen las TAT, que hay STAT1 y STAT2, la JAK cataliza la fosforilación de las TAT. Y ahora tenemos también las STAT1 y las STAT2 fosforiladas con estos círculos con la P amarilla. Ahora, ¿qué pasa con las STAT fosforiladas? Pasa que ya prefieren hacer otra cosa. Es más favorable para las STAT fosforiladas unirse una con la otra, formando un dímero, donde cada STAT eh, se asocia con una zona fosforilada de la otra, se unen un dímero cabeza-cola, y se separan del receptor fosforilado. Entonces se forma un dímero de STAT fosforiladas así. Y este dímero pasa a tener, digamos, pasa a exponer una señal de localización nuclear. Y el dímero de STAT fosforiladas entra por un poro nuclear al núcleo, se une al ADN, se une a otros reguladores de la transcripción y pasa a activar la transcripción de determinados genes blancos específicos. Entonces, fíjense ustedes que la presencia de una molécula señal extracelular terminó a través de todos estos pasos activando la transcripción de ciertos genes. La célula se enteró que estaba esta molécula señal extracelular y respondió activando la transcripción de determinados genes. Pero en el medio hubo un paso de transducción de esa señal del que fue responsable este receptor y las proteínas JAK y STAT asociadas. Acá está en el texto el resumen de todo eso que dije, simplemente para que si lo verbal no quedó claro o me salteé cosas, lo que sea, quede apropiadamente resumido. Entonces, con el ejemplo de las JAK-STAT, vimos que lo que hacía el receptor de la señal, esa transducción, luego se continuaba en una serie de pasos y en ese ejemplo particular terminaba con un cambio en la transcripción, con un cambio en la expresión de los genes. Esto ilustra algo más general, que es que la transducción de señal no es un solo paso. En general son cascadas de cambios. Hay un receptor para la molécula señal extracelular, eso genera un primer cambio, yo qué sé, fosforilación de una molécula, o un cambio en la concentración de, yo qué sé, de calcio más 2 adentro de la célula, o de cloruro, o de sodio más, etc. Pero ese primer cambio usualmente genera otro cambio, y ese genera otro, y ese genera otros dos, y esos dos generan otros 5. Son cascadas de varios pasos, ramificadas, interconectadas, que involucran muchos pasos de fosforilación de proteínas, eso es muy clásico, pero también cambios en concentraciones de iones, cambios en asociación y disociación de diferentes proteínas o subunidades proteicas, a veces cortes proteolíticos de algunas proteínas, cortes enzimáticos de algunas proteínas que se cortan en dos pedazos más pequeños, cambios en localización de proteínas, por ejemplo, entre el citosol y el núcleo, de tal manera que son un mundo las cascadas de señalización. En realidad todavía no conocemos en detalle toda la interconexión y funcionamiento de las cascadas de señalización que hay en los diferentes tipos celulares de nuestro cuerpo. En última instancia, esas cascadas de señalización terminan en tres grandes tipos de cambios. Uno es el que ya vimos, los cambios en la expresión génica, o sea, típicamente en la transcripción,
debidos a cambios en proteínas reguladoras de genes, reguladoras de la transcripción. Y los otros dos tipos de cambios son cambios en actividad enzimática, que no necesariamente dependientes de cambios en la transcripción, sino cambios tales como aparece un regulador alostérico, la enzima es fosforilada o desfosforilada, etc. Y estos generan cambios en el metabolismo. También los cambios en expresión génica pueden generar, obviamente, cambios en el metabolismo. Pero estos cambios así a nivel de la proteína que ya está formada, se fosforila, se desfosforila, aparece un inhibidor, aparece un activador, son más rápidos. Y el tercer gran tipo de cambio son los cambios en el citoesqueleto. Se ensambla, se desensamblan, en particular los microtúbulos, los filamentos de actina, con una orientación, con otra orientación. Cambia el córtex de la célula, cambia la forma de la célula, y eso da cambios en forma y movimiento de las células. Algunas de nuestras células, además de recibir señales de otras células de nuestro propio organismo, pueden recibir señales del medio ambiente que nos rodea. Si no, obviamente no tendríamos los sentidos, la vista, el olfato, el gusto, el oído, el tacto, nos relacionan con lo que nos rodea, nos permite detectar qué está pasando afuera, ¿no? Entonces recibimos señales del medio ambiente que nos rodea. Por ejemplo, el olfato es la detección de moléculas volátiles, moléculas que tienen capacidad de, digamos, moverse por el aire, que se llaman odorantes, por parte de lo que se llama el epitelio olfativo, que está representado acá, que tiene, tiene células con receptores capaces de unirse específicamente a moléculas llamadas odorantes que nos dan el olor a rosas, el olor a rata muerta, el olor a lo que sea. Pero bueno, después tenemos el sentido el sentido del gusto también detecta moléculas, también es químico, digamos, en su base, pero después tenemos el sentido de la vista, que detecta señales físicas, señales que son luminosas, el sentido de el tacto, que se detecta señales mecánicas, digamos, el sentido de el oído, que detecta señales acústicas. Y finalmente, no solo los organismos multicelulares detectan señales y usan señales, los organismos unicelulares también lo hacen. Por ejemplo, acá esto es la representación del camino que hace una bacteria en dirección de la mayor concentración de un nutriente. Esa bacteria tiene en su membrana plasmática receptores para, yo qué sé, glucosa, por decir algo, y se va a mover a favor del gradiente de concentración de glucosa si es capaz de utilizar la glucosa. Él se va a mover, se preguntarán cómo es si la bacteria tiene una pared celular y no es capaz de hacer locomoción como hacen las células animales. Eso ya es del campo de la microbiología, pero bueno, hay muchas bacterias que tienen mecanismos especializados para moverse, como por ejemplo los flagelos bacterianos, que son como máquinas, digamos, hechas de proteínas que sobresalen hacia afuera y que se mueven de determinadas maneras para impulsar la bacteria. Eso no es contenido de ICB1, pero se me ocurrió que a alguno le podía generar una duda ese asunto. Bien, entonces vocabulario que incorporamos en esta clase: tejido epitelial, polo apical y polo basal o vasolateral, tejido conjuntivo conectivo, tejido nervioso, tejido muscular, unión estrecha o estanca, medio extracelular interno, matriz extracelular, en realidad ya la habíamos visto, colágeno, en realidad también ya lo habíamos nombrado, molécula señal extracelular, receptor para señales, antes habíamos hablado de receptor endocítico, y transducción de señal.